Amigos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a tu programa Minería Responsable. Estamos acá desde los estudios de Agricultura Televisión y vamos a tener hoy día un tremendo invitado. Eres don Rodrigo González, fundador de Minverso, a quien le damos la bienvenida y te agradecemos, Rodrigo, el hecho de que puedas estar con nosotros acá en Minería Responsable. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, feliz de compartir el espacio. Este espacio, Claro, espacio físico. Este espacio físico, ya luego vamos a hablar de otros espacios. Rodrigo, hay un tema que es súper importante y que hoy día está muy en boga y se ha hablado muy poco de este tema, digamos, claro, que es el metaverso. Ustedes están trabajando con este metaverso y quisiera que empezáramos esta entrevista contándonos un poco a la gente que nos está viendo en la casa y a la gente que nos está escuchando en la radio, ¿qué es el metaverso? Claro, es una interesante pregunta y claro, efectivamente ha estado muy en boga el último tiempo por eventos comunicacionales como el cambio de nombre de Facebook a Meta y da a entender esta evolución natural del Internet. El Internet, como lo conocemos nosotros, va a tener una nueva interfaz de conexión. Para nosotros Internet siempre ha sido plano. Me refiero a un monitor de computadora, a un smartphone o un Smart TV. Siempre nos hemos relacionado con un Internet en dos dimensiones. Okay. Hoy en día tenemos la posibilidad de tener un Internet tridimensional y pasar a estar dentro de ese Internet. Eso es muy difícil de entenderlo hasta que uno nos ha puesto unas gafas de realidad virtual, ha pasado a ser un avatar y se ha relacionado directamente en esto. Entonces vamos a dejar de ser sujetos pasivos detrás de una pantalla, que es la forma que conocemos Internet hoy en día, y vamos a pasar a estar dentro del Internet, a asumir una condición protagonista. Y esto es el metaverso, estar dentro de esta simulación, digamos. Exacto, es un nuevo Internet que nos permite estar dentro. O sea, en términos muy simples, un Internet tridimensional, ya no un Internet plano. Mira, Rodrigo, hay conceptos que, como te decía en un principio, me gustaría que fuéramos lo más pedagógico posible. Tú hablaste recién de Avatar. Claro. Todos conocemos el Avatar a propósito de la película, digamos, claro, ¿cierto? Pero ustedes, ¿cómo llevan este Avatar a este metaverso? Claro. Un avatar es una representación digital de uno mismo. En el fondo es como uno habita este espacio virtual, el avatar, que puede ser la semejanza de uno. O sea, puedo construir una maqueta virtual de uno que se parezca efectivamente o puedo no considerarlo. O sea, yo podría ser un dinosaurio si quisiera, por ejemplo, en este mundo virtual. ¿Ya? Entonces, en el caso nuestro, que es un tema más industrial, más profesional, ahí se usa efectivamente la personificación de cada persona como representación virtual. Entonces, una vez que se pone este headset, este visor de realidad virtual, pasa a ser un avatar dentro de la experiencia. Y es así como se relaciona con otras personas que también son avatares. Entonces, es muy simpático en sí mismo porque se genera un relacionamiento dentro de la experiencia. Uno interactúa, gesticula, entonces es casi como habitar físicamente, pero en este caso es virtualmente. Ahora, tú estábamos conversando, Rodrigo, fuera de pantalla y tú me decías, cuando hablas de los avatars, que tú te empiezas a relacionar. Estos avatars pueden estar en China, pueden estar en Rusia, pueden estar en Bolivia, pueden estar en cualquier parte del mundo y se juntan, ¿no es cierto?, en esta sala. Claro. ¿Sí? Es así, ¿no? Es así, exacto. O sea, las personas que están detrás de estos avatares pueden estar en cualquier parte del mundo siempre y cuando tengan este visor de realidad virtual e internet. Es la única restricción. Entonces, perfectamente podría estar alguien conectado a Estados Unidos, otra persona en China, otro en Chile, y compartir una experiencia común. O sea, esos avatares van a estar en el mismo espacio virtual y eso les va a construir a ellos también una realidad propia que les va a generar experiencia. Rodrigo, ¿en qué se diferencia el metaverso respecto de la realidad virtual? Claro. Sí, pues la realidad virtual es un concepto que se ha escuchado hace muchas décadas, se ha desarrollado a nivel principalmente académico. Y tiene que ver con la capacidad de uno ponerse estas gafas e inmersar en un espacio. Eso es la realidad virtual, pasar a estar inmerso. Que es muy similar a lo que es el metaverso. En sí mismo, el adicional que se le agrega, en este caso, es generar un relacionamiento dentro de la experiencia. O sea, que sea una experiencia compartida, multiplayer, no jugador único. Hasta el minuto la realidad virtual estaba restringida a que uno se ponía al visor y estaba solo. Y la verdad que es fabuloso porque uno se siente efectivamente en cualquier escenario, pero a la vez también no da para mucho tiempo. O sea, uno se aburre cuando está solo. Acá, cuando uno se involucra con amigos, con el profesor, con el instructor, la experiencia cobra vida y pasa a ser un internet en el fondo. Extraordinario. Rodrigo, pasemos a ver qué entonces y a conversar y a que nos cuentes qué es Minverso, del cual tú eres fundador. Claro. Minverso precisamente es una experiencia metaversal al servicio de la industria de la minería
con un propósito súper claro, que es impactar en la seguridad laboral y en la productividad de la industria. Que es un tema súper importante y trascendente en la minería, la seguridad. Exacto, sí, es un tema súper trascendente y se hace cargo de ese problema, bajando esto que suena tan etéreo del metaverso, que es muy asociado a la industria del gaming, al videojuego. Exacto. Nosotros lo llevamos a un caso práctico. Esa es nuestra tesis, de tomar este habilitador tecnológico y ponerlo al servicio de mejorar la seguridad de los trabajadores. Entonces, esa fue nuestra primera tesis, y bajo eso se construye Minverso como esta experiencia metaversal al servicio de mejorar principalmente lo que es la capacitación y hacer que las personas se puedan formar en un ambiente mucho más consciente que estar viendo un PowerPoint, sino que efectivamente estén dentro del espacio y se emocionen y sientan efectivamente lo que es habitar virtualmente. Esto es un poco para traducirlo y tratar de un poco graficarlo para la gente que nos está viendo en la casa, como te decía, que nos escucha en la radio. Por ejemplo, en el caso de seguridad, ustedes transportan a este avatar, que puede ser Juan Pérez, digamos, a un camión minero, dándoles ciertas directrices de cómo se conduce, las normativas de seguridad, etcétera. Así más o menos funciona este metaverso. En este caso específico que te hablo de seguridad en un camión, por ejemplo. Sí, perfectamente. O sea, en el fondo se disponibiliza el gemelo virtual del espacio de trabajo. Acá existe tecnología suficiente para tener una maqueta virtual de forma muy simple, integrando tecnología como nubes de punto, como sobrevuelo de drones. Son activos que hoy día ya la minería cuenta. O sea, ese piso tecnológico es la base sobre la cual se construye el metaverso. Entonces, en principio, este gemelo virtual, que puede ser un equipo, puede ser una planta chancadora, puede ser una molienda, puede ser cualquier parte de la operación en sí misma, tenemos la capacidad de que el operario inmersa ese espacio. Y cuando digo inmersa, efectivamente la persona se siente que está habitando esa realidad. Entonces va a poder capacitarse de forma controlada. O sea, la variabilidad que es propia del error, del equivocarse, la estamos llevando al espectro virtual, donde equivocarse cuesta cero. O sea, aquí efectivamente la persona puede no considerar alguna norma y le va a levantar esa alerta y la persona se va a dar cuenta que cometió un error. Y está súper bien, eso uno aprende equivocándose mayormente, pero claro, acá uno se quita el visor y el mundo físico sigue todo tal cual, pero uno se quedó con esa experiencia. Entonces va a saber que efectivamente cuando llega a faena sabe la persona lo que tiene que hacer, pero más importante aún lo que no tiene que hacer. Reduciendo la experiencia, como tú decías, a cero en términos de riesgo. De riesgo, digamos. Exacto. De riesgo, y se acelera también el proceso de formación, de capacitación, es mucho más efectivo porque las personas ya no tienen que leer un texto e imaginar situaciones, acá las viven. Entonces, toda esa capa de interpretación, de subjetividad, también se reduce, porque acá las personas efectivamente son protagonistas de la experiencia y ellos están tomando cosas, manipulando, siguiendo procedimientos, y eso naturalmente también constituye una experiencia que es finalmente la que van a ejecutar en faena. Y que es la que le va a generar la experiencia. Tal cual. Sin duda. Ahora, ¿cómo impacta el metaverso en la forma, Rodrigo, de adquirir conocimiento? Mucho, es una forma mucho más directa en este caso, porque efectivamente ya dejamos de interpretar información y eso es clave. Yo creo que ese es un recurso que ya de cierta forma se agotó. Esta charla con viendo un PowerPoint, las personas ya se quedan dormidas, la verdad, y sobre todo las nuevas generaciones que obedecen a estímulos mucho más directos. El metaverso es un canal de comunicación directo, rompiendo además barreras geográficas, limitaciones propias del mundo físico. O sea, si queremos traer a un instructor que sea experto en una operación de desarme o de mantenimiento, no sé, de un chancador, y está en un continente diferente, la persona se conecta desde allá y hace la capacitación en tiempo real. No tiene que viajar, sacar el permiso y todo, claro. Y toda la complejidad que es propia del mundo físico. Acá uno la puede obviar y puede llevar las cosas al tiempo real, que es finalmente también lo que se necesita en la industria para un tema de agilidad, sin duda. De agilidad, incluso también desde el punto de vista económico, porque se ahorran, yo tengo entendido que millones y millones de dólares de repente las empresas en adquirir conocimiento o capacitar con este tipo de herramientas, digamos. Exacto, y muchas veces ese conocimiento también queda suscrito a solo la experiencia del personal, y sabemos que eso es complejo en función del dinamismo del personal. Entonces ese conocimiento, la idea es que también quede disponibilizado en el activo. O sea, que efectivamente si la persona deja el trabajo, el conocimiento quede dentro de este relacionamiento propio del gemelo virtual, de forma que haya una continuidad, una evolución en sí mismo, en capturar toda esa inteligencia propia del humano que quede vertida en este gemelo. Extraordinario. Ahora, ¿qué es lo que más suelen pedir los clientes
Rodrigo, respecto de este metaverso, digamos? Claro, en principio nosotros el comunicar, el capacitar dentro del metaverso fue algo que no hizo mucho sentido por el aprender haciendo. Y el aprender haciendo además sin asumir riesgos, porque claro, acá si te equivocáis no se echa a perder el equipo y la tampoco, situación ideal, y tampoco la persona está expuesta a accidentes. Entonces efectivamente ella agrega mucho valor, pero sin duda agrega valor en varios frentes más, y esa identificación ha sido muy de la mano de nuestros clientes, que nos han preguntado si efectivamente se puede hacer esto en el metaverso. Temas de marketing, temas de sustentabilidad, el generar estas bibliotecas de activos, o sea, estos proveedores que hoy día venden equipamientos para la minería ya no solo están entregando el activo físico, también están entregando hoy día el activo virtual. De forma que cada vez que alguien quiera realizar una capacitación, un uso metaversal, no sea a partir de cero modelando, sino que efectivamente ya se cuenta con los activos porque es parte de un ecosistema completo. Ahora, cuando tú te escuchas hablar, tú me dices, me da la impresión de que el cliente, el mandante, puede llegar a Minverso y pedir una especie así como de traje a la medida. Claro. Me gustaría hacer esto, otro. Ustedes están en condiciones de ofrecer este traje a la medida, ¿no? Tal cual, así nace Minverso. Minverso finalmente es un framework, una plataforma que permite hacer estos trajes a la medida. ¿Y por qué es importante partir haciendo estos trajes a la medida? Porque esto hay que validarlo. O sea, efectivamente se necesita una hoja de blanco para poder construir lo que el cliente necesita para resolver su problema específico. Entonces, situaciones prehechas o que no se pueden, no hay una libertad de diseño, no nos sirven. En este minuto efectivamente nosotros necesitamos orientar todo esto en función del propósito, y es por eso que una co-creación, siempre la necesidad, el diseño instruccional muchas veces del cliente propiamente tal, y se involucran en el proyecto de forma muy activa. Y nosotros disponibilizamos la parte técnica, tecnológica, precisamente para que la experiencia sea lo que se busca. Extraordinario. Apasionante el tema, definitivamente, Rodrigo, pero tenemos que ir a un pequeño corte comercial y después seguimos haciendo más minería responsable con don Rodrigo González, fundador de Minverso. Somos AVA Montajes. Resaltar y posicionarnos en mercados tan gravitantes como ingeniería, construcción, montaje en la gran minería y plantas químicas. Somos AVA Montajes. Hola, soy Sonia, la relatora de Mindclass creada con inteligencia artificial. Mindclass es la empresa líder en capacitación online del sector minero. Contamos con tecnología de primera línea que nos ayudan a impactar positivamente los procesos de acreditación en faena y formación de la industria minera. Conoce más de nosotros en mindclass.com. Amigos, seguimos entonces haciendo minería responsable desde acá, desde los estudios de Agricultura Televisión, y vamos a seguir conversando este apasionante tema con don Rodrigo González. Como les decía, él es fundador de Minverso, a quien le estamos tratando de sacar el jugo y tratando de sacar el máximo conocimiento posible respecto de lo que es un metaverso. Rodrigo, ¿qué es lo que un avatar puede hacer en Minverso? Claro, mira, para explicarlo esto en simple, esto es como un videojuego. Uno en un videojuego efectivamente puede relacionarse, puede tomar decisiones, puede equivocarse, y lo mismo acá. El avatar pasa a ser un símil de uno dentro de este internet, que es un internet además más corporal. No es mover el mouse como el internet que conocemos actualmente, ni hacer scroll en una pantalla, sino que uno efectivamente se reproduce las manos de uno toma cosas, sigue procedimientos, gesticula, se expresan las emociones dentro de este espectro virtual. Entonces se instancia de forma muy corporal la dinámica humana dentro del espectro virtual. Hay que entender que es una actualización del internet propiamente tal. Entonces, como ya no es de pantallas, van a haber ciertos artefactos que van a quedar obsoletos, entre ellos el mouse. El mouse no tiene sentido dentro del metaverso acá, ni el joystick tampoco. Es mover las manos, es hacia donde uno mira, es conversar, es hablar, es gesticular. Entonces es muy corporal, muy intuitivo y innato a la vez. Ahora, antes de pasar a la otra pregunta, me quedo con una consulta.
esto que están haciendo ustedes en Minverso es innovación pura, y tengo entendido que incluso ustedes, esto del tema del metaverso, son pioneros en el mundo. Claro, respecto a la minería. Respecto a la minería, exacto. Esa es fue nuestra tesis, entendiendo también el potencial de la industria para el país, lo importante que es. Y claro, esto se ha manejado mucho a nivel de entretenimiento y red social, que es un poco el foco que tiene en este caso Facebook como una de las puntas de lanza en cuanto a querer liderar este nuevo Internet. O sea, ese es el propósito. Entonces, las grandes compañías tecnológicas hoy día están volcadas de cabeza literalmente a querer liderar esto. Propiamente lo hizo Apple hace un mes atrás, que lanzó también su visor propiamente tal para experiencias virtuales y de realidad extendida. Lo hizo Facebook, lo va a hacer Google en una alianza con Samsung, también va a disponibilizar su nuevo visor de realidad virtual. Pero disculpa, pero ya Minverso lo había hecho. Es que nosotros estamos concentrados en el contenido, no en el televisor, sino en la película. Entonces ahí el propósito nuestro es valernos de la adopción tecnológica de la industria de la minería, que esa es una base. Uno no pasa del papel al metaverso, ahí hay un recorrido de adopción tecnológica que la industria de la minería lo tiene, y eso es primordial precisamente para poder avanzar y validar esto. Entonces nosotros en el sentido partimos de cero, pero partimos con el objetivo de hacer que esto agregara valores. O sea, no queríamos que fuese solo una activación, decir wow, esto está increíble y lo guardo en el cajón. Queríamos una herramienta que se use ojalá todos los días. Exacto. Que tengo entendido y me da la impresión de que es una herramienta que se usa efectivamente todos los días. Exacto, cada vez más. Esto es una bolita de nieve que va sumando nuevos actores, y la verdad que cada vez se valía más en diferentes propósitos. Ya no solo capacitación, sino también que es una herramienta de venta, es un marketplace, va a ser una plataforma de e-learning, va a ser una red social. Todo lo que hoy día pasa en el Internet plano, se va a instanciar en el Internet espacial, en el Internet metaversal. Extraordinario. Ahora cuéntame, ¿cómo fue que surgió la idea de crear metaversos para el mundo de la minería? Claro, bueno, la empresa nuestra se llama Metaverso Limitada y nosotros la fundamos en Santiago, Chile, el 2015. Desde ahí que estaba el nombre y estaba el interés de trabajar con estas interfaces de realidad virtual, realidad aumentada en diferentes ámbitos, muy exploratorio. Esto siempre ha sido prueba de error en un origen, y es precisamente esa es la ventaja competitiva que nos permitió 7 años después llegar con este know-how, con la capacidad de desarrollo que nos permitió principalmente haber explorado y habernos equivocado mucho. Entonces partimos haciendo que esto agregara valor en diferentes áreas, diferentes industrias, hasta que convergimos en la minería, entendiendo el potencial de lo que te comentaba antes, de problemas reales, buen nivel de adopción tecnológica. Bueno, el cambio que propició la pandemia en cuanto a la adopción tecnológica también es algo que se resalta. La concepción del nombre metaverso ya a nivel comunicacional. Entonces confluyeron varios factores que nos permitieron lanzar el Minverso, y que efectivamente tomara sentido esto de sacarlo del videojuego y llevarlo a la minería, a una industria análoga, física, que es mucho más compleja que en cuanto o sea, la verdad que terminó siendo más simple, pero es más difícil de entender esto aplicado a minería. Claro. Ahora, ¿cuál crees tú que es cómo lo están recepcionando las empresas mandantes que lo están contratando a ustedes? ¿Cómo crees tú que toman o ven o perciben esto del metaverso? ¿Qué tanto les impacta en sus procesos productivos, por ejemplo, o en su proceso de seguridad? Claro, sí, ha habido mucho interés, y eso es parte también del éxito comunicacional que ha despertado esto. Naturalmente es una base pedagógica desde cero. Nadie sabe para qué sirve, cómo funciona, qué se requiere. Entonces, uno empieza de cero. Parte de cero, sí. Y esa parte no hay que saltarla, pues efectivamente hay un rol más consultivo en un comienzo. Pero una vez que las personas se ponen en el visor e inmersan, la verdad que entienden el potencial porque se sienten viviendo la experiencia. Y es ahí donde ellos instancian su negocio y se hace la pregunta cómo la virtualidad puede agregar valor a mi negocio, entendiendo que estamos en el origen de esto. O sea, es la edad de piedra del metaverso, va a evolucionar a un nivel sin precedente en cuanto al hardware, al software, al ecosistema de desarrollo. Entonces, disculpa, pero tú me estás diciendo que, para mí es alucinante, tú me estás diciendo que todavía falta mucho, estamos en la edad de piedra. Estamos en la edad de piedra. Esto es como internet en el año 98. Así, imagínate un directorio de una empresa y alguien proponga, oye, hagamos una página web de nuestra empresa en el año 98. Probablemente muchos dicen, ¿para qué vas a una página web? ¿Qué es esto?
Imagínate hoy día la importancia que es tener una presencia en Internet a través de una web o la red social propiamente tal. Lo mismo en el metaverso. Hoy día, como esto es muy de origen, muy de nicho, vale la pena precisamente tener esta fase de adopción, entender la potencialidad de la herramienta, preguntarse cómo esto me va a servir para mi organización, solo para capacitación, quizás una herramienta de venta también. Entonces se puede ganar mucho tiempo hoy en día habituándose a esto, porque insisto, es un cambio de paradigma. No es armar una web en 2 dimensiones, ni armar un PowerPoint, ni escribir en Word. Esto tiene que ver con una nueva dimensión en cuanto a la transmisión de contenido, de experiencia y ese diseño hoy día es una capacidad que las organizaciones tienen que tenerla dentro, o sea, tienen que tener la capacidad de construir experiencias metaversales, porque en un futuro va a ser como construir un PowerPoint. Claro, empezar a normalizarlo, ¿no? Exacto. Ahora, Rodrigo, ¿cuáles son las situaciones de riesgo que han ustedes simulado en este metaverso? Claro, muchas. La verdad es que es un punto de inicio re interesante en las conversaciones con los clientes en función de saber cómo esto agrega valor, y muchas veces se llegan a las condiciones de extremo. Destaco, por ejemplo, con Pelambre, en este caso de AMSA, los Pelambre, que se virtualizaron procedimientos eléctricos que son muy riesgosos y que muchas veces también le han significado incluso accidentes importantes a muchas personas, como el proceso de bloqueo eléctrico de cierto equipamiento. Entonces esto se llevó a la virtualidad. Las personas hacen este procedimiento paso a paso en el espectro virtual multiusuario, porque además son procedimientos que involucran a equipos de trabajo, no es solamente algo de un jugador único, sino que efectivamente hay una comunicación por radio, se mandan señales, mensajes dentro de este espectro virtual. Entonces las personas terminan el procedimiento y este check le implica a ellos esa realidad de saber efectivamente cómo se hace. Ahora, por lo que yo te escucho, es de lo más, se escuchan las voces, la radio, o sea, la realidad al 100%. La realidad es lo visual y lo auditivo, al 100%, exacto. O sea, uno está en la galería subterránea y siente el sonido del túnel, efectivamente, o el equipo moviéndose, o los movimientos hidráulicos, o incluso simular condiciones de riesgo como un incendio, se ve el humo, se ve el fuego, obedecen las leyes físicas también dentro de este espectro virtual. Entonces uno puede llegar a un nivel de simulación bien acabado, la verdad. Y esto también es importante tener la perspectiva que va a evolucionar, y las personas no van a distinguir lo real físico de lo real virtual. Después esa capa va a ser bastante difusa. Oye, este tema que está del metaverso, que te insisto, es súper alucinante, y que sin duda que ha servido a la minería, y como tú dices, nos queda mucho por recorrer, pero también este metaverso sería interesante poder compartirlo en otras industrias, ¿no? Sin duda. Ustedes tienen ahí como, si en la minería están empezando, vamos a decir así, están en pañales, o sea, podríamos estar en la educación, podríamos estar en la salud. Hay un montón de instancias en las que puede influir el metaverso, ¿no? Sin duda, es muy extrapolable a todo. O sea, acá la pregunta es simple. Si hoy día tienen una presencia en el Internet plano, ya vale esa reconversión al Internet metaversal. O sea, es algo que hay que hacer sí o sí, y naturalmente agrega mucho valor, sobre todo en áreas como la educación. O sea, que los niños dejen de imaginar cómo es una célula y pasen a estar dentro de una célula y tomen la mitocondria, o sea, toda esa capa de interpretación. Eso, disculpa, pero eso se puede hacer también, eso lo hacen, digo. Sí, claro, o sea, es parte de... Estar en una célula. O viajar en el tiempo. Imagínate, en vez de uno imaginarse cómo era el Imperio Romano o las grandes civilizaciones, estar ahí y habitar y ver a las personas en ese espacio real, de forma virtual, obviamente. Entonces, uno acá rompe los paradigmas propios del mundo físico. Uno puede viajar en el tiempo, puede escalar las cosas, ser muy pequeño, ser muy grande, considerar las leyes físicas, la gravedad, ignorarlas. Entonces, efectivamente, el espectro de posibilidades es casi infinito, es lo que tu imaginación permita. Claro, y no hay absolutamente ningún límite. No hay límites. O sea, los límites que conocemos nosotros son la realidad física, el tiempo, las leyes. Eso en el metaverso no lo supera, la verdad. Oye, hay un tema que tengo entendido que no podemos dejar de pasar, digamos. Ustedes están trabajando hoy día muy fuertemente con INACAP y con Duoc. Claro. ¿En qué están trabajando específicamente con estas dos instituciones? Exacto, ahí hizo mucho sentido precisamente esta apuesta de disponibilizar
la parte industrial dentro del metaverso con la minería. Entonces hay que pensar que estos son ecosistemas finalmente, son plataformas que tienen diferentes usuarios, diferentes empresas, diferentes instituciones que agregan valor en sí mismos en función del relacionamiento. Entonces, si hoy día nosotros, por ejemplo, hacemos una galería subterránea para que Codelco, por ejemplo, haga entrenamiento de sus trabajadores, también perfectamente ese mismo activo, ese mismo espacio o experiencia, también le puede servir a INACAP para formar en la carrera de minería, o le puede un taller automotriz en caso de Duoc, precisamente enseñar a los alumnos cómo es el despiece de todos sus componentes. O sea, es algo que en el mundo físico sería muy costoso, acá uno lo consigue con un clic. Y además uno puede ver cómo transita la energía dentro, cómo se comporta dentro del motor. Eso físicamente es imposible, no se conseguiría. Acá uno puede hacer un corte, la verdad es que las posibilidades son súper amplias, y además se genera una conceptualización de la clase, que eso es muy interesante. El profesor sigue teniendo el protagonismo, los alumnos siguen estando presentes, pero ya no en una aula tradicional con sus barreras, sino que efectivamente ellos pueden viajar en el tiempo, pueden simular condiciones únicas, y eso es, la verdad, muy alucinante. Ahora, yo me imagino que para un alumno o para un trabajador, en el caso de una faena, esta modalidad de aprendizaje debe ser súper potente y debe ser mucho más instantánea, ¿no? Mucho más concreta. Mucho más concreta, así es. Sí, uno de nuestros clientes, precisamente la persona que lideró la implementación dentro de Duoc, él siempre decía, el tiempo en el metaverso es diferente al tiempo cronológico que conocemos nosotros. O sea, yo puedo estar media hora, pero me pueden significar 4 horas de ahorro del mundo físico, porque seguro, es muy instantáneo. Y es más, uno se quita el visor y ve la hora y siempre es una sorpresa. Uno piensa que muchas veces que han pasado 2, 3 horas y nada, han pasado 15 minutos o 20 minutos. Es muy relativo en función a lo que uno viva en la virtualidad. Es loco, muy loco todo. Ahora, no me quiero despedir, ya estamos terminando ya este bloque, pero quiero que nos comentes un poco respecto de la inteligencia artificial. Claro. ¿Tiene relación la inteligencia artificial con el metaverso? Mucha. Nuestra visión del metaverso es precisamente este espacio que cobija toda la disrupción tecnológica del último tiempo. Es el nuevo ciberespacio, en el fondo. El ciberespacio que nosotros conocimos ya naturalmente requiere una actualización, porque han salido tecnologías que no estaban consideradas hace 10, 20 años cuando nosotros conocimos este concepto. Propiamente tal, el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, Big Data, drones, o sea, todo esto que antes era ciencia ficción, hoy día vemos que se materializa e impacta fuertemente la forma en cual estudiamos, nos relacionamos, trabajamos, y ese globo general, ese espacio que cobija todos estos conceptos, para nosotros es el metaverso. Entonces, en sí la inteligencia artificial asume un rol muy importante, o sea, en la generación de espacios que van a ser instantáneos, en tener un asistente virtual dentro de la experiencia. La verdad es que los usos son muy múltiples, y no está solo suscrito a tener una interacción con un chat en una interfaz plana que ChatGPT, que está espectacular en cuanto a la interacción y la respuesta, pero acá uno podría volverlo metaversalmente. O sea, en vez de ser un monitor, podría ser un asistente virtual, un avatar, que uno interactúa por voz y la persona te responde por voz y te muestra el espacio y no sé, todo el potencial propio de llevarlo a algo más espacial y superar en sí mismo, como digo, la interfaz plana como único medio de interacción con Internet. Realmente hemos quedado, yo he quedado pasmado. Yo creo que tenemos mucho más todavía por conversar, así que te voy a dejar invitado, Rodrigo, a que nos puedas visitar en una próxima oportunidad, porque yo creo que hay mucho material todavía para que podamos desarrollar y contarle a nuestros amigos en la casa y a la gente que nos está escuchando en la radio, y seguir un poco adentrándonos en este metaverso. Te doy las gracias, Rodrigo, por haber estado con nosotros, y bueno, como te digo, esta es tu casa. Espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Súper, muchas gracias por la invitación, y feliz de seguir actualizando todo esto, porque la verdad están sucediendo cosas en tiempo real en cuanto a la tecnología. Amigos, eso ha sido todo desde acá de los estudios de Agricultura Televisión. Esto fue Minería Responsable.